tardes a todos, bienvenidos a la edición 40 de la FIL Oaxaca. Gracias por conectarse, estar aquí con nosotros y muchas gracias, Filo, por hacerlo posible, por este gran esfuerzo de continuar en esta nueva modalidad a distancia. Muchas gracias. Pues bienvenidos a esta mesa titulada Prohibido leer estos libros, cuentos infantiles para lectores desobedientes. Soy Adriana Aguirre, mediadora de lectura, y me da un gusto enorme y es para mí un gran honor presentarles hoy a Cristel Buxa, quien tiene una gran trayectoria como escritora y además una trayectoria muy premiada. Bienvenida, Cristel. Ay, encantada de estar aquí y de tu mano, querida Adriana, que bueno, siempre es un placer, por supuesto, estar en el marco de esta feria tan exitosa, tan querida por todos los que año con año pues son parte de su catálogo y de su programación. Así que pues encantadísima y también muy honrada. Pues para los que no te conocen, me gustaría leer una breve semblanza tuya, si me lo permites. Cristel Buxa es una escritora, con varios libros publicados en diversos géneros, tanto el público adulto, juvenil e infantil. En el 2012 fue elegida como la escritora del año en Canadá, dando conferencias sobre su obra en distintas universidades de aquel país. Ha obtenido reconocimientos en concursos literarios y algunas de sus obras de teatro han sido montadas en México. En el 2014, su libro Las fotos de Caro fue seleccionado por la SEP para formar parte de las bibliotecas escolares de todo el país. Mismo año en que ganó el International Latino Book Award con su libro Los muertos andan en bici, que en el 2015 quedó seleccionado por la SEP para las bibliotecas de tiempo completo. En el 2017 ganó el primer lugar del concurso Por un grito de vida, convocado por la editorial Porrúa y la Secretaría de Salud con su novela Hoy aprendí la palabra cáncer. Articulista en revistas y periódicos nacionales y extranjeros, Canadá, España, Francia y México, colaboró también en la organización de eventos culturales en la Embajada Canadiense en México. Ha sido docente en instituciones educativas y culturales, tallerista y conferencista en ferias de libros. Cuenta con la licenciatura en Ciencias Humanas y maestría y doctorado en Apreciación y Creación Literaria. Actualmente colabora con instituciones privadas y gubernamentales en proyectos relacionados con la promoción de la lectura. Fundadora de Lerapia AC, asistencia integral a través de las artes con enfoque en terapias narrativas. Pues nuevamente, bienvenida, Cristel. Sé que hoy nos tienes preparada una gran sorpresa para todos los niños que están conectados y que nos acompañan desde su casita. Nos traes uno de tus libros, Bombazo Besucom, que nos vas a leer. Entonces, quiero pedirle a todos ahí en casita que se pongan cómodos y que se dispongan. Y vamos a escucharte, Cristel, por favor. Ay, muchísimas gracias. Nuevamente, pues festejo este encuentro con todas las personas que nos están sintonizando. Y pues bueno, para hacer un encuadre de toda esta generosa presentación, la verdad es que casi siempre cuando empiezan a decir todo esto de mí, yo me remonto como a mis inicios y realmente sintetizo que yo, antes que cualquier otra cosa, soy coleccionista de historias. Y con base a esto, pues a mí me encantaría que quienes nos estén escuchando ahora, pues nos manden ahí en el chat, pues, ¿qué coleccionan ustedes? ¿No? Si hay algo extraño, objetos raros, o tal vez no tan raros, pero que son parte de sus tesoros más valiosos, que tal vez empezó porque alguien les regaló un objeto o porque terminó siendo algo totalmente fortuito. En fin, nos encantará empezar a escucharles también a través de estos nuevos formatos. Porque, pues, justo esta historia que tú bien acabas de decir, Adri, del bombazo besucón, pues trata de una niña que no colecciona cualquier cosa, colecciona besos. ¿Te puedes imaginar eso? Comenzamos a compartir. Entonces, aquí estamos con el bombazo
besucón. Los besos son muy peligrosos. Quien no lo crea es porque no conoce a mi hermana Betty. Pasamos la página. Si te asomas a su recámara, la encontrarás casi siempre muy concentrada mirándose al espejo. Y no porque le guste su peinado o porque piense en la ropa que se va a poner, sino porque ensaya besos para dárselos a los demás. Pasemos a lo siguiente. Nadie imagina lo molesto que puede ser recibir 20 besos al día. Al levantarse, en el desayuno, al despedirse afuera del colegio, al regreso, mientras ves la tele o juegas con tus amigos, por teléfono, en el chat, antes de dormir, mientras sueñas e incluso cuando te regañan o te lastimas. Vayamos a lo que sigue. Ella los colecciona todos. No le importa su tamaño, intensidad, forma, sonido o intención. Nos los da en los cachetes o en cajas, en bolsas grandes o chicas, como complemento, solos o en paquete, rojos, blancos, salivados o con pellizco incluido. ¿Te imaginas? Sigamos. Las primeras horas de la mañana son sus preferidas. Justo cuando estamos adormilados y no podemos huir de su ataque, espera el momento adecuado para salir al encuentro de alguien de la familia y plantarle un enorme ¡mua! Que pone pálido a cualquiera. Después, entrecierra los ojos, frunce la nariz, sube los brazos, dobla un poco las rodillas y da un salto hacia la víctima mientras hace un sonido desagradable. ¡Mua! ¿Quieren saber qué sigue entonces? Pasemos la página. Esta es la técnica que siempre ha utilizado para besuquearnos a todos, incluso a los compañeros de clase, a las maestras, a los vecinos, a las mascotas, a todo el que se cruce por su camino. ¡Ja! Es un fastidio. Sus expresiones de amor se han vuelto cada vez más insoportables. Cuando se siente feliz, lanza besos al aire sin saber el riesgo que corremos todos. Es como un golpe sorpresivo si alguno te alcanza y nunca sabes dónde puede caer. Pasemos a la que viene. Ya ha ocasionado muchos accidentes. A don Rafa, mientras entregaba el pan sobre su bicicleta, le atinó con un beso en la cabeza. Le sacó un chichón tremendo y lo hizo caer. A continuación, a la señora Meche, mientras arreglaba su jardín, le llegó un beso tronador por la espalda y la tiró sobre un charco de lodo. Incluso ha tumbado algunas avecillas que tranquilamente descansaban en su árbol, cuando por efecto de algún beso variado o de piquito, salieron disparadas. Después, por eso no sorprende que apenas alguien la ve acercarse, corre a esconderse para poner a salvo sus mejillas, o sus cabezas, o sus pompas, o sus piernas, porque uno nunca sabe dónde caerá el bombazo besucón. Las calles se quedan vacías cuando ella sale de casa, y todos tienen cuidado al recibirle cualquier regalo sospechoso que tenga apariencia de beso. Y hasta aquí le vamos a dejar 3 puntos suspensivos a esta historia. Sí, ya sé que quieren saber en qué continúa, pero pues bueno, hay que dejarles ahí, ¿no? Con el fragmento para que se queden con las ganas.
Y yo con esto preguntaría, ¿todas las demostraciones de amor son agradables? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas, Adri? Ay, bueno, muchas gracias primero que nada, Cristel, pero me dejas picada y seguramente los niños que están en casa se están quedando con muchísimas ganas de seguir escuchando. Pero bueno, a mí con este cuento me ha quedado como dos reflexiones. ¿Qué pasa ahora con las demostraciones de amor? Ahora que estamos en pandemia, que no nos podemos ver, que no podemos ver a nuestros amigos, que no podemos ver y quizás a nuestros abuelitos, a nuestra demás familia, con esto de la sana distancia, que a lo mejor pues una demostración de amor se ha convertido en un saludo de lejos o quizás una llamada telefónica nada más, porque pues habrá que, muchos dicen, ay, me conecto y te veo en FaceTime y no sé qué, pero muchos no tenemos esa posibilidad. Y por otro lado, me deja otra reflexión. ¿Hasta qué punto son sanas tantas demostraciones de amor? Pero también es verdad que las demostraciones de amor no se pueden desperdiciar. Así es. Y a veces también hay situaciones, hay momentos y hay personas con quienes nos nace, ¿no?, tener estos afectos, estos vínculos, y nos volvemos entonces tal vez creativos en encontrar formas diferentes de acercarnos desde el corazón. Y habrá otras que a lo mejor pues también formen parte de todas estas nuevas reflexiones de autocuidado, porque habrá personas que tal vez no sean tan bien intencionadas y que a lo mejor sus muestras de amor pues, nos hacen sentir mal, ¿no? Sí. A mí me gustaría un poco saber cuál sería la mejor forma de aprovechar las demostraciones sanas de amor. Vaya, esa es muy buena pregunta. Y yo creo que tiene que ver mucho también con los círculos que vayamos creando, ¿no?, en nuestro entorno. Yo creo que en la manera en que, si desde pequeños estamos habituados a ciertas dinámicas armónicas de relación y de vinculación con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, evidentemente eso se va a replicar con otros espacios y con otras personas, ¿no? Y es importante también identificar, ¿no? Muchas veces yo noto, sobre todo en este tema muy específico y cuando están pues involucrados los papás que a veces quieren que sus peques pues sean niños educados y que pasen a darle beso a toda la gente que tal vez ni conocen, ¿no? De pronto es como que a veces forzamos, ¿no?, contactos que no siempre resultan pues cómodas para los chiquitos, ¿no? Y no sé hasta dónde también se les coloca en riesgo. Entonces, sí, también debemos ser muy cuidadosos en esa frase que dijiste al final y que tiene mucho que ver con este cuento. Las demostraciones de amor no deben desperdiciarse. Es decir, sí, también en el amor, en el afecto, en estas cercanías, también tenemos que empezar a ser selectivos. Entonces, creo que estos son temas que se pueden abordar también desde la literatura y que si puede ser a través de una historia divertida, con humor, pues las reflexiones se dan de una manera muy distinta. Ahora, Cristel, yo sé que tú has escrito muchos libros para niños, para jóvenes, para adultos, pero de los libros que has escrito para niños, hay temas, digamos, un poco como oscuros, perturbadores. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de tus libros, de los temas que tratan, de los títulos. ¿Cómo te inspiras para escribir estas historias? Pues mira, estos temas difíciles, si se quiere mencionar así, en realidad no son un tema nuevo, verdaderamente, ¿no? Lo vemos en la historia de la literatura, hay muchísimos ejemplos desde siglos muy atrás de nosotros, en donde estaban presentes y que eran materiales que
si bien en unos inicios pues no estaba considerado para público infantil, se retomaron con el tiempo y se volvieron parte de los materiales que estaban al alcance de los pequeños, ¿no? Y que abordan temas y enfoques bastante sangrientos, crudos, que hoy en día incluso se pondrían bajo la mira de si en verdad serían convenientes o no para el público infantil. Entonces, en mi caso muy particular, no es que pues, a lo que voy no estoy encontrando el hilo negro de nada, evidentemente son temas que viven los chicos que están a su alcance a través de los medios de comunicación, ¿no? Que los ven en las noticias, que lo ven en su entorno escolar, familiar, lamentablemente muchos de ellos en las calles. En fin, estamos hablando de temas como puede ser los abusos en cualquiera de sus dimensiones, el tema de la muerte, digamos que esto es algo que lo viven, que está presente en su propio proceso de vida, y entonces negarlos también dentro de la literatura, pues me parece un poco absurdo, ¿no? Cuando los libros, a fin de cuentas, sean para adultos o no adultos, a fin de cuentas están reflejando nuestra realidad. Es solamente que encontramos otro lenguaje, tal vez metafórico, tal vez en algunos casos con otros recursos narrativos, como puede ser el humor, como puede ser pues el realismo o la fantasía, pero que a través de esta metáfora podemos desvincularnos un poquito de eso que de adultos nos parece aterrador platicar con ellos, y que en realidad es una vía tan amable a través de un personaje o de una situación, de un evento que están presenciando en un personaje de ficción, que ellos caigan en cuenta y se posicionen, ¿no?, frente a un evento que pueden estar viviendo, y si no, pues que pueden sensibilizarse por si lo llegaran a vivir o por si alguien cerca estuviera transitando por algo de esa naturaleza. Entonces, realmente por ahí va mi intención, es abrir el panorama también de que la literatura infantil también puede hablarles sobre esto que viven y que muchas veces se calla, ¿no? Por miedo del adulto, por prejuicio, porque no queremos irrumpir en su inocencia, pero no sé hasta dónde quitarles las herramientas de reflexión, de conversación en torno a ellos, también los vulnera más. Sí, sabemos que estos temas de los que muchas veces como papás, como maestros, como mediadores de lectura, pues a veces no queremos hablar y profundizar porque nos da miedo, ¿no? Y entonces cuando nos llegan esta clase de libros, pues nos ponen a temblar, así, te lo puedo decir. Quisiera preguntarte algo. ¿Qué piensas tú de que tus libros estén considerados como prohibidos? ¿Es correcto este término o hay algún otro término? ¿Y por qué escribes sobre estos temas? Pues mira, sí hay algunos de ellos, unos que incluso mencionaste dentro de tu presentación, pues que estuvieron, por ejemplo, Las fotos de Caro, es uno de los títulos que tengo que ha sido censurado en muchos espacios, y que su proceso mismo, incluso de cómo llegó a la luz y cómo llegó a las bibliotecas públicas del país y después desapareció en varias de ellas, pues por supuesto nos habla de diferentes filtros que no solo ha estado en esta historia, sino en otras más, desde diferentes áreas, desde diferentes niveles e impactos, pero que nos siguen hablando todavía de esto que conversábamos hace un momento. Sí hay todavía temor. Creo que el problema no está en los niños. A los niños estoy convencida y lo he podido corroborar en mi cercanía directa con ellos, desde el trabajo con estos libros directamente con ellos, que lo reciben de manera muy natural. Lo que saben de ese tema, lo reconocen, pero aquello que no está dentro de su referente inmediato, simplemente su lectura es otra. Entonces, en este sentido, creo que no pasa igual con los mediadores. Mediadores, háblese padres de familia o algunos docentes o promotores de lectura que quizá en esta buena intención de protegerlos,
pues hacen una preselección antes de ofrecerles todo este tipo de materiales que justo pues evitan que se toquen temas de esta naturaleza. Entonces, bueno, creo que el trabajo mayor justo está en los adultos, ¿no? Es mostrarles que no es que vayamos a quitar toda la fantasía y la magia y la intención de diversión de los libros para insertar esta nueva categoría, sino que forman parte de un universo enorme que también existen y que tienen otra intención, ¿no? Que es visibilizar, que es dar voz a problemáticas que existen, nos guste o no, existen. Entonces, en la manera en que los coloquemos sobre la mesa y los verbalicemos con ellos y que sepamos qué piensan ellos de esos temas, pues estaremos más capacitados para, pues, dar seguimiento a posibles situaciones, ¿no? Que no quisiéramos que llegaran a vivir. Y es que tienes mucha razón en lo que comentabas. A veces es incongruente pensar que los niños están ajenos a estos temas, ¿no? Como el abuso, el maltrato, la violencia, el suicidio, enfermedades terminales, depresión, identidad de género, porque pues es algo que ven día a día, ¿no? O sea, que está como tú bien decías, en los noticieros, en la vida diaria. Entonces yo creo que es muy válido que en la lectura pues también tenga que haber esos temas. No, a veces nosotros como adultos queremos presentar un mundo precioso ante los niños, ¿no? Donde todo es precioso, positivo, exitoso y que no hay cabida a estas emociones oscuras o cosas negativas, pero creo que nos estamos negando de alguna manera. Nos hemos dado cuenta, pues, de que tus libros expones todos estos temas tan difíciles de tratar. ¿Qué piensas? ¿Por qué los papás, por qué los mediadores, maestros, por qué nos da temor compartirlos? Pues mira, yo he tenido experiencias directas en algunos conversatorios donde he podido ir a charlar en función a cómo trabajar esto quizá en las escuelas, en casa, este tipo de materiales. Y bueno, las primeras inquietudes que surgen de parte de ellos es que yo, ¿qué haría en dado caso de que si le estoy mostrando el cuento de abuso sexual, resulte que uno de mis chiquitos del grupo pues me diga que está pasando por lo mismo, ¿no? Esos son los principales temores. No sabrían qué hacer en esos casos, ¿no? Entonces prefieren mejor no presentar el libro para evitar pues que eso se abra cajitas de Pandora, ¿no? Y hasta cierto sentido yo lo entiendo y de pronto hasta justificaría que si no estás preparado, que si no hay un acompañamiento ni un seguimiento a este tipo de circunstancias, pues evidentemente sí, lo más ético sería mejor pues que fuera otra persona más preparada emocional y mentalmente para proyectar este tipo de libros. Pero lo que sí es que tampoco puede ser como un motivo para el cual cegarnos ante situaciones que son más que evidentes, que son problemáticas sociales, realidades, sobre todo en México, somos el país en primer lugar de abuso sexual infantil. O sea, esto no lo podemos negar, ¿no? Y quisiéramos que ningún niño lo padeciera, y lo cierto es que existe, y lo cierto es que esta pandemia nos ha mostrado las estadísticas de que ha crecido enormemente el abuso sexual infantil, porque los mayores depredadores están en casa. Entonces, ¿cómo cerrarnos ante la posibilidad de que también un libro sea un medio de identificación, de testimoniar, de denunciar, ¿no? O de prevenir, ¿no? Entonces, creo que yo apelaría a eso, ¿no? Y que este tipo de materiales, a diferencia de otros, que sean divertidos para pasar un rato agradable, pues en realidad estén con acompañamiento. Se necesita alguien cerca, un adulto cerca para leerlos, porque justamente se pueden suscitar este tipo de cosas más allá del texto, ¿no? Entonces sí, tener un acompañamiento, tener una contención en dado caso de que eso ocurriera. Si tú, papá o mamá, no te sientes en posibilidad de hacerlo, es válido, ¿no? Pero
quizás sería opción que se vieran otras maneras u otros apoyos de donde se pueda también explorar esto que es indispensable. Qué importante lo que dices, ¿no? Los libros son una herramienta, ¿no? O sea, qué padre tener algo para estallar una plática, para saber algo que nos está molestando por ahí. Entonces, qué padre ver a los libros como una herramienta, ¿no? Para poder tratar estos temas tan difíciles. Seguramente todos en algún momento de nuestra vida pues nos hemos encontrado con un libro prohibido, ¿no? O sea, me gustaría saber si tú tienes uno y también a los niños que nos están acompañando, a los papás, a todos los que nos estén acompañando, que nos compartieran, ¿no? Que nos manden un comentario y que nos dijeran cuál es el título de su libro prohibido. Mira que eso es bien curioso. Bueno, al menos en mi caso muy particular, tuve la fortuna, al menos en casa, de que, bueno, yo crecí en un entorno de adultos mayoritariamente, ¿no? Entonces, nunca yo sentí que tuviera yo que retirarme de alguna conversación de adultos porque iban a platicar de algo o que me mandaran a jugar para distraerme en otras cosas. Siempre estuve incluida dentro de conversaciones, dentro de actividades que pues estaban desde las bisabuelas y las abuelas y las tías, a las tías abuelas, en fin, ¿no? Es decir, esto también se traspolaba a lo que eran las lecturas mismas, ¿no? Recuerdo la casa de mi abuela, que era un pasillo largo de esas casonas pues, antiguas, con techos altos, y había un librero muy, muy alto en todo este tránsito hacia las recámaras, que bueno, yo lo veía enorme, ¿no? A lo mejor en mi visión infantil, pues, no era tanto, pero bueno, era un librerote que incluso habías que subir un banquito, una escalerita para alcanzar todos los libros de hasta arriba. Y a lo que voy con esto es que todo ese librero estaba plagado de materiales de todo tipo. Es decir, había materiales de libros infantiles, pero también había novelas para adultos y había pues, obras clásicas y había hasta colecciones de arte y había hasta estas selecciones que eran estas revistitas que tenían de todo un poco, había cómics, es decir, el librero era multicolor para todos gustos y edades y yo tenía acceso a ese librero. Entonces, jamás tuve en casa, pues, libros prohibidos. Yo podía acceder en el momento que yo quisiera a cualquiera de ellos. Pero sí debo reconocer que en la escuela hubieron algunas maestras que sí, por supuesto, ceñían la bibliografía que era parte quizá del programa con aquellos que tal vez pues no eran muy propios por sus contenidos, que tal vez hubieran escenas pues muy explícitas de besos o cosas así, como que eso se evitaba, ¿no? Y de eso sin decir otros temas más. Recuerdo mucho un título específico que tenía más que ver con el tema de la muerte, que era de Rabindranath Tagore, El cartero del rey. Y esta obra, pues a grandes rasgos, pues trata, pues, termina en la escena de un niño que muere, pero muere soñándose corriendo en un campo, ¿no? Entonces, por esta escena última, pues representaba así como para esa institución, pues un choque fuerte y pues prohibidísima, a pesar de que era un autor que se veía, ¿no? Es de los clásicos. Entonces, mira, tuvieron que pasar muchos años para que yo indagara un poco más de ese título prohibido en su entonces y me enteré que hasta fue parte de estas lecturas y representaciones, porque era una obra de teatro que se dieron dentro de los campos de concentración donde había niños en Auschwitz y pues justo antes de que los llevaran al exterminio les representaron esa obra como preparación para la inminente muerte, ¿no? De manera metafórica. Entonces me pareció bien fuerte, ¿no? Por supuesto los contextos son diferentes, pero pues vas tomando hilos y
argumentaciones que es curioso, ¿no? Cómo nos llegan años después y cómo vamos revalorizando o no cierta obra en función al contenido que tienen de tiempo atrás. Entonces, bueno, esa fue una de las obras que yo puedo recordar. Y es que ahora que tomas el tema de los clásicos, pues bueno, sabemos que los clásicos no fueron escritos en realidad para niños, o sea, eran escritos para adultos y que bueno, pues gracias a los hermanos Grimm, pues fueron transformándose y se fueron como que haciendo aptos para niños, ¿no? Y bueno, los hermanos Grimm son de los menos aptos para niños para la concepción de hoy en día, son los más sangrientos. Realmente Charles Perrault es de los que tiene las versiones bueno, todavía un poquito más antiguas que los hermanos Grimm y son como que más estilo Disney. Pero los hermanos Grimm dieron el giro, ¿no? Y ahí es donde pues la Cenicienta, pues vemos todos avatares y a las hermanastras se cortan los pies para que les entre la zapatilla y se cortan los dedos para casarse con el príncipe y dices, ah, caray, no, pues eso está más perturbador todavía, ¿no? Para la concepción de hoy, pero creo que también tiene que ver mucho el sentido de cómo hemos cambiado la concepción de la infancia con el paso del tiempo, ¿no? Justo como no estaban pensados para niños, pues no se hizo tanto escándalo, se hace tiempo después cuando nuestra percepción de lo que se debe cuidar en el proceso de crecimiento de un chiquito y todos estos discursos psicológicos y demás, pues que empezamos como a cubrirlos de múltiples capas, incluyendo también los libros convenientes o no. Y bueno, Disney le da una manita de gato a muchos de ellos, convirtiéndolos también en otra serie de análisis que pudiéramos encontrar muchos otros discursos también, pues debatibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo perturbador, no? Pudiéramos llegar ahí. ¿Qué es lo prohibido en los libros verdaderamente? Yo pienso, ay, discúlpame, yo aquí ya, no, yo me descoso hablando, tú me paras, por favor. Pero no sé, pienso en esto, Cristel. pienso en esto de la censura y pienso en esto de los libros prohibidos y me viene a la mente pues toda la época histórica de la humanidad. Han habido muchos eventos donde los libros han sido destruidos. Han habido momentos históricos en donde también aquellas personas que eran creativas, aquellas personas que empezaron a generar inventos o nuevas teorías en función a cómo era la Tierra, que si era redonda o no, que si la ley de la gravedad, en fin, todas estas mentes y estos materiales que tenían como hilo conductor el acceso al conocimiento, a las nuevas posibilidades, a los nuevos mundos, pues se destruían. Y eso nos deja ver también un fenómeno histórico que pudiéramos cuestionar desde muchos sentidos, ¿no? Pero a fin de cuentas yo creo que de ahí es que a mí me encanta el título de esta mesa. Necesitamos en realidad más niños desobedientes y desobedientes en el sentido de que la desobediencia se considere como esa capacidad creativa de generar nuevas posibilidades, esos mundos que a partir, en este caso, de la lectura, de todas las posibilidades que te da la lectura y de todos los géneros, incluso los que estamos hablando y que se censuran, también, por supuesto, permite visiones y reflexiones de pequeños más críticos, ¿no? de capaces también de ser dueños de sus propias ideas, ¿no? que sean niños que sean empoderados en esos mundos y que sean capaces de convertirse en lo que ellos quieran ser. Creo que si apelamos a todo eso, ¿no? A esa dimensión lúdica, creativa, reflexiva, crítica, pues necesitaríamos más niños desobedientes, ¿sabes? Y yo apelaría por eso, y tomando en cuenta también no solo a la infancia como una etapa de edad, un rango de edad, sino hace poco escuché que esta definición de infancia, que la infancia en realidad es una manera de vivir, de estar en el mundo. Entonces, no importa la edad, ¿no?
sino que mantener esta capacidad de asombro, esta capacidad de descubrimiento constante, y qué mejor que a partir de los libros, de un gran abanico de posibilidades lectoras. Te voy a confesar que yo sí he sido una lectora muy desobediente, ¿eh? Es así. Y como tú mencionas, ¿no? También hay una contraparte, ¿no? Están las personas que dicen, no se lee esto y no se lee, los que censuran. ¿Qué les dirías tú a esas personas? A estas que dicen, no, este libro está prohibido y quémalo, haz lo que quieras, pero no lo puedes leer. Pues mira, ahora sí que cada quien es libre de hacer lo que considere prudente con sus hijos o con sus espacios en donde se desenvuelva. Sin embargo, con todo esto que hemos venido conversando, me parece que pensar en cómo es el mundo que queremos el día de mañana, también en función a eso y en función a lo que queremos para nosotros mismos, también en relación a esos chiquitos, porque van a ser conciudadanos de nuestras mismas edades en algún momento, es así como empezamos a construirlos desde las primeras edades. ¿Cómo los queremos? Los queremos parte de esta enajenación de estos mundos modernos en donde replicamos una misma idea, todos pensamos lo mismo, sale alguien que dice otra cosa y todos seguimos la misma marea de opiniones y de posturas. Pues bueno, si eso es lo que queremos, evidentemente seguiremos perpetuando ciertas conductas, ciertas actividades. Yo creo y confío en las grandes posibilidades de los niños. Es un público muy inteligente, es un público de los más críticos que yo conozco, y mira que he escrito para todas las edades. El público infantil es el más perceptivo. Se dan cuenta cuando no está siendo honesta o honesto en un texto, ¿no? Lo botan si no los atrapas desde el inicio. Simplemente no logran conectar si tú no estás planteándote desde algo que a ellos les sea familiar, ¿no? Que ellos en verdad anhelen. Entonces, en este sentido, yo creo que la confianza en ellos es el mejor eslabón y el mejor parteaguas para que ofrezcan todo tipo de materiales, ¿no? Ellos son el ritmo que te van dando, pues, lo que desean. Pues, Cristel, están llegando muchas preguntas de parte del público. Vamos a ir leyendo pues una a una los que nos dé tiempo. La primera es de Ixchel Delgado. Dice, ¿leer es una forma de resistir al mundo actual? Lo es, definitivamente, y va muy en tono a esto que mencionábamos, que la lectura también es una toma de postura, ¿no? No solo desde quien lo escribe, que por supuesto uno escribe desde lo que cree, desde las ideas y las experiencias de vida que considera prioritarias para dejarlas a la posteridad, sino también cuando nos damos la oportunidad como lectores de resonar con ciertos materiales, pues también, por supuesto, estamos continuando la reescritura de esas historias, ¿no? Que las fortalecen y que evidentemente se convierten en un vehículo y en un vínculo que nos hace resistir frente a las adversidades, frente a los momentos complejos, frente a las búsquedas individuales, ¿no? Internas, que en mi caso muy particular, yo encuentro en mi vida como que puntos claves en donde cuando me sentía incomprendida, sola, enferma, un libro verdaderamente estuvo allí de manera fortuita para dejarme ver cosas de mí que yo sin esa forma de discurso no me hubiera dado cuenta, ¿no? Y no es que te resuelvan la vida, no es que vayas a convertirte ni siquiera en una mejor persona si te vuelves enciclopédico, sino que te dota de herramientas, ¿no? Para ampliarte la mirada del mundo, de los demás, de ti mismo, y eso, por supuesto, pues ya es un gane, ¿no? Para
para resistir, como bien dice Ixchel. Y cabe mencionar que voy a hacer aquí el comentario, pero Ixchel es mi querida editora de justo el libro que acabamos de leer, un fragmento al inicio. Así que un besote enorme para mi querida editora y de Libros para Imaginar. Tenemos otra pregunta aquí que dice si tienes algún libro sobre la violencia de género. Sí, es una novela juvenil que de hecho va a tener su reedición a principios del siguiente año y va a salir este año, pero por cuestiones de la pandemia pues se atrasó, pero sí, se llama Esto no es amor y saldrá bajo el sello de Random House. Ok. Tenemos otra pregunta por aquí que dice, tú has escrito, escribes para niños y jóvenes temas difíciles. ¿Sucede lo mismo con lo que has escrito para adultos y cuál nos recomiendas? Es curioso, pero casi siempre cuando se piensa en adultos, como que en la literatura para adultos no hay muchos temas muy, muy perturbadores, ¿no? Como que el abanico es más flexible y como que al ser adultos no debería perturbarnos nada. No sé por qué se da este fenómeno simpático, ¿no? Pero no hay esta categoría tanto de perturbador dentro de la literatura adulta. Entonces, pues sí hay recurrencias, si tuviera yo que hacer un rastreo muy minucioso, sí hay temáticas, inclinaciones mías literarias que están presentes en todas las edades. El tema de la muerte está presente en muchos textos míos, pero es un gusto totalmente personal. Y bueno, también todo este recurso del viaje, pero el viaje desde múltiples formas, ¿no? Desde lo internos, desde este descubrimiento de la sombra, de tu parte oscura, que no precisamente tiene que ser mala, pero que pues también está presente el tema de la violencia de género en teatro, también está, creo que ahora en temporada, acá en la Ciudad de México, una de mis obras de teatro para público adulto, que justo también aborda esa perspectiva. Entonces, pues bueno, sí, y como lectora me gustan esos temas también, debo confesarte. O sea, las historias románticas y cosas así, digo, no, pero me gustan más las tragedias, ¿no? Así como que oh, esas que te jalonean y esas que traen pues contenidos filosóficos, esas son las que me gustan. Ok. Aquí, bueno, hay muchas felicitaciones. Gracias. ¿Qué estás tan triste? Qué bonito para que los niños entiendan lo que está pasando a muchas personas hoy en día. De Rosalba Baranda, aplaudo tu valentía para abordar temas tabú. Lisette Sa dice, imán de palabras, prohibido y desobediente. Alejandra Martínez, las ilustraciones de tus libros también son bellísimas. Sandra Valadez Franco, sí, necesitamos más niños desobedientes. Está increíble la charla con Cristel. Por ahí tenemos otra pregunta, lo de Blanca Lozano. Los muertos andan en bici, es una experiencia, una forma distinta de explorar las emociones que nos evocan el leer y hablar del tema. Cuando hemos perdido a alguien que amamos, reconforta. ¿Te basaste en algo personal? ¿Es pensado en alguien cercano? ¿El de los muertos? Los muertos andan en bici. Los muertos andan en bici. Sí, por supuesto hay reminiscencias, por supuesto de la pérdida del abuelo, pero desde esta manera de rescatar lo positivo sobre todo, ¿no? A mí no me interesaba que plantear otra vez a los lectores en una posición de dolor, de sufrimiento, cuando estamos transitando el duelo, que por supuesto son emociones naturales y que están, ¿no? Pero en mi caso muy particular, pues yo preferí que estuvieran presentes aquellos momentos de aprendizaje, de compartir cosas divertidas, esas son las que yo quería rescatar en esta historia. Entonces, por supuesto, entró toda esta estructuración de la ficción, ¿no? Y de este personaje que aunque pareciera que está hablando de la muerte en sí, en realidad, a partir de este humor un tanto negro, pues nos está hablando de que las personas que ya no están con nosotros,
están en el momento en que tú abras esa cajuela metafórica del cuento y permites que ellos vuelvan a ti a partir de las herencias, los legados emocionales, de espacios, ¿no? De conocimientos, de sabidurías. Entonces, por aquí va la intención de esa historia. Y eso que mencionaban hace un momento en función a las ilustraciones, es cierto, cómo es necesario también tener esta voz que se represente de manera pues, visual y que termina siendo uno de los ganchos más poderosos también en el público infantil, ¿no? Y bueno, deben saber, tal vez algunas personas ya pues, tienen conocimiento de esto, pero no siempre nos enteramos quién nos va a ilustrar los libros. A veces nos damos cuenta hasta que ya el libro está publicado, no en todos los casos, pero en muchos sí. Y esta selección casi siempre viene de la mano de los editores, ¿no? Quien con su mirada, pues muy conocedora de los mercados, de lo que le conviene al texto, pues eligen a las personas que van a llevar a cabo esta pues importantísima labor, ¿no? Que se vuelven coautores de los libros. Cristel, se nos está acabando el tiempo, me da tanta pena. ¿Qué deseas tú compartir o qué palabras quieres regalarle a los niños y niñas que hoy nos están sintonizando, a los lectores desobedientes? Que haya más lectores desobedientes. Eso quiero cerrarlo así. Necesitamos más personas que aporten al imaginario. Necesitamos más personas creativas que no les encierren cuatro paredes como nos está ocurriendo ahora, ¿no? Que eso no sea una limitante para dejar de soñar, para dejar de imaginar, para dejar de construir otros mundos posibles. Apelo a ese tipo de personas, de lectores y de niños en la desobediencia, ¿no? Rompamos eso que nos dicen que debemos ser, pues para ser propositivos, originales, ¿no? Y dejar algo empático, positivo al mundo. Cristel, es una pena que el tiempo, bueno, creo que a todos se nos ha pasado rapidísimo. Hay muchas preguntas más, espero que después que tengas un tiempito, Claro. por favor los leas aquí en la página de la Filo. Para todos, Cristel tiene muchísimos libros para niños y como saben, muchos de ellos están disponibles en el Marketplace de la Filo. En la página de la Filo podrán encontrar la liga, pueden mandárselos hasta su casita, o los que viven aquí en Oaxaca pues pueden acudir a las instalaciones de la proveedora a adquirirlos. Qué gusto, qué gusto, Cristel, estar aquí contigo. Como te dije, venimos a escucharte. Siempre tienes las palabras adecuadas, maravillosas. Te agradezco infinitamente esta charla. Espero que todos hayan disfrutado tanto como yo. O sea, por mí si me decían nos quedamos una hora, pues aquí estaríamos. Sí, sí. Gracias a ti, querida Adri, y gracias a todos los que nos acompañaron. Y sigan disfrutando esta Filo que le faltan muchos eventos emocionantísimos. Y a disfrutar de la Filo 40, por favor. Tenemos aquí hasta el día 30.